Hola, hola gente, ¿qué tal? Por fin, por fin. Hoy quería hablarles sobre un tema muy particular que es el Age of Empires 2 y la relación que tiene con la pólvora, ¿no? Vamos a estar viendo un poco esto, las diversas unidades que hay de pólvora en el juego, y bueno, nada, hacia ello, ¿sí? Primero que nada, yo les quiero comentar realmente que en el Age of Empires tenemos cuatro edades, ¿sí? Alta Edad Media, Edad Feudal, Edad de los Castillos y la Edad Imperial. La Edad Imperial es la Edad del Renacimiento, en cierta forma, digamos, ¿no? Yo creo que quizá que uno de los mayores errores de Age fue afrontación para poder, digamos, cubrir la última edad, ¿no? No está bien realmente como está cubierta, pero realmente creo que tiene con una cuestión de balance de juego, ¿no? Porque si uno agrega ciertas unidades va a desbalancear el balance de juego en relación a otras civilizaciones, como por ejemplo este, mm, civilizaciones como las americanas, ¿no? Los mayas, los aztecas, los incas, o civilizaciones que no tienen acceso a la pólvora, ¿no? Todas las civilizaciones que tenemos acá en el juego están basadas en un momento de apogeo de sus años o de su tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo voy al tiempo, por ejemplo, no sé, de los ingleses, está prácticamente basado, digamos, en el momento, digamos, de la Baja Edad Media, ¿no? Que tuvieron los ingleses. La Baja Edad Media es del último periodo de la Edad Media, ¿no? En relación a que mucha gente se confunde, ¿no? Uno dice la Alta Edad Media, no, la Alta Edad Media es la primera, luego del quiebre del Imperio Romano, ¿sí? El Age of Empires 2 abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVII podría llegar a decirse, ¿no? El siglo XVII son los 1600, ¿sí? El juego llega hasta... La campaña más antigua que hay es esta que tenemos acá, que es la de la batalla de los conquistadores, esta de las invasiones de Japón a Corea, ¿sí? 1598, donde se puede apreciar la imagen del barco Tortuga, que de hecho es una de las unidades de pólvora. Y no solamente eso, el barco Tortuga es la unidad de pólvora más moderna que hay en el juego, ¿sí? Después también tenemos algunas nuevas que salieron, pero no son tan modernas como el barco Tortuga. Es decir, el Conquerors se extiende un poco más en historia. Las siguientes expansiones no. Es decir, Forgotten, The Forgotten, African Kingdoms o The Rise of Ragas no incorporan una nueva línea, no se extienden históricamente, ¿sí? Siempre abarcan el mismo periodo. En cambio de Conqueror sí se extiende bastante, ¿sí? Bueno, el Age of Empire 2 hasta Age of Kings, sin la expansión del Conquerors, realmente estaba bastante bien cubierta la Imperial. La Imperial en ese entonces era como... ¿cómo se podría decir? Era como... A ver. Como el momento, digamos, de apogeo máximo, digamos, de la Baja Edad Media, ¿sí? Estamos hablando de los años 1300, esa es la Edad Imperial, ¿sí? Pero después con la salida de la expansión de Conquerors aparecieron nuevas tecnologías, se agregó varios años. Y por ejemplo tenemos la primera unidad de pólvora así que genérica, que es el artillero manual. El artillero manual es una unidad que pueden acceder varias civilizaciones, ¿sí? Y el artillero manual es prácticamente la primera unidad de pólvora que se crea, digamos. Estamos hablando de los años aproximadamente 1200-1300, cuando la dinastía Ming, los chinos, la utilizan para atacar el imperio mongol. Tuvieron éxito realmente. Ellos decían que este tipo de armas tenía muy poca eficacia en pocos números, pero realmente en mayores números era bastante devastadora. De hecho, ellos decían que era más bien un ataque psicológico que un ataque físico lo que podía llegar a generar el daño, ¿no? Era como generar terror, ¿no? Más el ruido de la pólvora y todo eso, ¿no? El sonido. Bueno, el artillero manual, ¿qué arma utiliza? No utiliza un arcabuz el artillero manual. El artillero manual utiliza el famoso trueno de mano, ¿sí? Que algunos se conoce como trueno de mano. Y realmente es muy distinto al arcabuz, ¿sí? El arcabuz es mucho más técnico y recién en el año 1400 aparece, ¿sí? Es realmente una extrañidad, es algo muy extraño realmente que no tengamos la mejora, ¿sí? Del arcabuz acá en el Age of Empires 2 porque realmente abarca el tiempo, ¿sí? Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de balance de juego, ¿no? También, inclusive también, hasta se podría llegar a tomar, luego del arcabuz también salió el famoso mosquetero, ¿no? El mosquete también es de esa época, ¿sí? Salió más o menos con el tiempo del arcabuz.
Y el mosquete, la diferencia que tenía era que era un arma mucho más pesada y necesitaba tener soporte. Los primeros mosquetes tenían un soporte a tierra para poder aguantar el peso, ¿sí? Era un arma mucho más letal que el arcabuz, pero con menos alcance y menos precisa. De hecho, los tercios reales españoles, estamos hablando del siglo de los 1600, fines del 1500, 1600, estaban los famosos tercios españoles, que no era una unidad del tercio real, sino que era una composición de unidades, ¿no? Lo que formaba esa devastadora unidad y ese mayor, digamos, el mejor momento del Imperio Español en todo, digamos, su historia, ¿no? Por eso los españoles, el tema es el siguiente, el tema con los españoles es que está basado básicamente en los años 1400, ¿sí? La civilización está basada en los 1400. Pero los españoles tenían arbalesta, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que también tiene que ver con el momento en que se toma la civilización, ¿no? Uno no puede tomar la civilización en todo el momento histórico porque para eso, digamos, los ingleses también tienen pólvora, ¿no? Entonces es algo realmente que no tiene sentido, ¿no? Además se hace muy OP, la civilización pasa a tener todo el árbol tecnológico. Obviamente uno sabe que los ingleses jamás no eran muy buenos montando arqueros a caballos, ¿no? Como eran los sarracenos, por ejemplo, o las civilizaciones del Medio Oriente, ¿sí? Los indios también. Turcos, por ejemplo, ¿sí? Los turcos eran unos locos con los arqueros a caballo, extremadamente buenos también con los arqueros a caballo, los turcos, ¿sí? De hecho, salen algunas mejoras acá en las nuevas expansiones, como el más 20 de puntos de resistencia para arqueros a caballo, por ejemplo. Pero bueno, no nos desviemos del tema porque estamos acerca del tema de la pólvora, ¿sí? Eh, bueno, otra de las unidades que también son muy conocidas y genéricas de pólvora, que es la segunda unidad, es el famoso cañón de asedio. ¿Sí? El cañón de asedio es la otra unidad que aparece un poco más posterior a lo que es el artillero manual. Estamos hablando de los años 1300, 1400, pero recién en los años, a mitad de los años 1400, se da la inserción, digamos, del mejor cañón de asedio, ¿sí? Uno de los datos muy importantes es que los ingleses eran también bastante buenos con los cañones de asedios. Uno de los primeros que inventaron fue en el año 1300, más o menos, para derribar algunas fortalezas. Gracias a la aparición del cañón de asedio, prácticamente los castillos desaparecen, ¿sí? Las fortificaciones empiezan a desaparecer porque el cañón de asedio era extremadamente bueno para bajar esas murallas. Bueno, el cañón de asedio es, bueno, como les digo, la segunda unidad en tiempo y forma. Y después tenemos la tercera unidad que también de pólvora que también tenemos, que es el muelle, ¿sí? Que es el cañón artillado. El cañón artillado también aparece por los años 1400, ¿sí? Más o menos también con el tema del cañón de asedio. Bueno, esas son las tres unidades genéricas, ¿sí? Acá con los españoles tenemos el conquistador, pero ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Después tenemos la cuarta unidad de pólvora, ¿sí? Muy interesante, que es el ribadoquín, o también llamado cañón de salvas. Tiene cañón, era un tipo de cañón antipersonal, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es de la nueva expansión, el cañón de salvas. El cañón de salvas es un arma portuguesa, pero en realidad los primeros usos fueron del ejército francés, ¿no? ¿Por qué lo tienen los portugueses y no los francos? Porque yo creo que tiene que ver con el uso, ¿no? Los portugueses lo usaron más, pero lo usaron más quizá en el siglo XV, en el siglo XVI. Obviamente el juego abarca este tiempo, este periodo, ¿sí? La primera aparición del cañón de salvas está confirmado, es en el año 1300 más o menos, ¿sí? Estamos hablando de la baja edad media, ¿sí? No, recién es el periodo donde arranca la edad del Renacimiento. La edad del Renacimiento arranca más o menos en los años 1300, ¿sí? Y bueno, arrancan los años 1300 también, y uno de los acompañamientos que tiene la edad del Renacimiento son las primeras universidades también, ¿no? Las universidades se crean en esta época. Donde se empiezan a usar un montón de libros antiguos, todo lo que es el contenido de conocimiento filosófico, todo está relacionado con esto también, ¿no? No solamente con la aparición de la pólvora, claro, ¿no? Bueno, el cañón de salva es una de las primeras unidades, digamos, que podía disparar digamos, en metralla, ¿no? Era un disparo en continuo. Imagínense varios artilleros manuales en una sola unidad, ¿sí? El cañón de salva en este caso dispara 5 balas en el Age of Empires, aunque en la vida real disparaba 14 más o menos, depende de los modelos, ¿no? Pero en este caso en el Age dispara 5 balas, de las cuales la primera hace el daño principal. Es decir, cuando es de élite, si logra disparar todas las balas y dar en el blanco, genera un daño de 25, lo cual es bastante grosso, ¿sí? Es bastante fuerte. El cañón de salva, en este caso recomiendo que si juegan con los portugueses,
que lo saquen en Imperial. En la de los castillos, bastante débil, ¿eh? Necesitan la mejora del arcabuz también para poder tener una cierta mejora, ¿no? El arcabuz lo que hace en este caso, esta tecnología, es darle balística nada más al artillero manual y al cañón de salva, ya que al cañón de asedio de las torres bombarderas se lo sacaron. Ah, de hecho las torres bombarderas son otra unidad de pólvora. Claro, acá está la cuarta unidad de pólvora genérica del juego, las torres bombardero, ¿no? Bueno, nada que decir, ¿no? Las torres bombardero también. Es un poco más posterior las torres bombardero, ya casi lo último en tecnología, 1400 más o menos, 1500, sí. También con la aparición de los cañones de asedio. Otra de las unidades que le siguen, ¿sí? Son en tecnología, son los españoles, ¿sí? Y es el Conquistador, también con el mismo periodo más o menos del Genízaro, ¿sí? Interesante acá, el Conquistador es un arcabucero montado a caballo, es decir, es el primer arcabucero que tenemos en el juego, el Conquistador, ¿sí? Tiene menos alcance, ¿sí? Que el Genízaro, pero tiene más precisión, ¿sí? Sobre todo, bueno, acá tenemos el Conquistador está hecho, es una unidad, digamos, basada está basada en en el pleno descubrimiento de América, ¿no? Los españoles están basados prácticamente en el descubrimiento de América y en su apogeo máximo, que es en su momento máximo, digamos, de imperialismo, ¿no? Y de descubrimiento. Después tenemos otra unidad de pólvora muy interesante también, que es de los turcos, claro acá. Que esta unidad de pólvora muy interesante es de Age of Kings, ¿sí? De la primera versión base. Y yo creo que está un poco atravesada en el tiempo, ¿no? El Genízaro. El Genízaro recién aparece en los años 1400. No aparece más temprano. De hecho, los primeros en utilizar la pólvora bruta fueron las civilizaciones occidentales. Por más de que en el Medio Oriente se haya consumido un montón de pólvora, los indios, los turcos también fueron unos atrevidos en el uso de la pólvora. Pero eran muy buenos haciendo cañones. No tanto con el tema de las armas cortas, ¿no? Acá el tema, el Genízaro era una unidad, los genízaros eran cristianos, eran prisioneros cristianos hechos militares, ¿sí? Era bastante algo raro, pero lo leí en un libro de historia que tengo de una edición del año 1960 de un francés. Muy interesante. Escribe Genízaro con G, fíjense, acá está con J. También se puede escribir con G. Así que bueno, nada. Pero más allá de esto, el Genízaro es un arcabucero. No usa un cañón de trueno, ¿sí? Es un arcabucero. También interesante acá. Tiene más alcance, pero menos precisión, ¿sí? En el juego, ¿no? Claro, en el juego. Mira, los turcos tienen bastantes fallas en los monjes acá, no me había dado cuenta, pero bueno, no importa. Y la última unidad de pólvora y la más tecnológica, sin lugar a duda, es esta monstruosidad, es el barco tortuga que salió con las expansiones. Es una monstruosidad de unidad única, ¿sí? El barco tortuga sale... de hecho tenemos la campaña del almirante... Ay, ¿cómo era el almirante? Bueno, la campaña de las invasiones japonesas a Corea, ¿sí? Si le digo el nombre la voy a pifiar, así que prefiero no decirlo nada porque se pueden reír. Aquí es el barco tortuga que se inventa más o menos en los años 1500, fines de los años 1500, casi siglo XVII, ¿viste? Cómo avanza y llega el juego, ¿no? Por eso realmente decir que, bueno, que en el juego realmente las unidades que tenemos son bastante, digamos, desactualizadas. ¿Sí? El artillero manual no llega a la mejora de arcabucero, por ejemplo. No tenemos mosquete, que bueno, mosquete se podría llegar a discutir bastante porque la aparición es un poquito más tardía. Pero de todas formas igualmente se podría llegar a aparecer. Quizás es algo para alguna que otra civilización. Y por ejemplo después, bueno, no, después, la única implementación que le haría para algunas civilizaciones es el arcabucero. Porque yo creo que realmente necesita estar en el juego, ¿sí? Bueno, nada, esto es el tema de la pólvora en el Age, ¿sí? No sé qué más agregar, no sé qué más decir. Sé que había buscado bastante sobre esto para hoy, para leerles, para comentarles un poco, va a leerles no, pero no lo estaba leyendo, pero bueno. Y bueno, señores, esto es absolutamente todo. Espero que no me haya olvidado de nada. Quizá les podía haber contado un par de cosas más, pero bueno, después en su momento lleguen algunas otras cosas, les contaré, ¿no? Pero bueno, nada, esto es el Age of Empires 2 en relación a la pólvora. Un saludo.